Buenos días a todas y a todos y gracias por estar en este primer San Antón alternativo que hemos montado las mesas de bienestar animal de los foros locales. Soy Fanny Schweiss, pertenezco a la Mesa de Bienestar Animal de Latina y voy a presentaros la charla que viene a continuación, que es la llamada Animalismo en las instituciones. Para ello tenemos con nosotros a dos grandes, uno de ellos es Sergio García Torres, director general de los derechos de los animales, la primera dirección general creada por y para los animales. Y contamos también con Amanda Romero, que es la responsable de las políticas animalistas dentro del Ayuntamiento por Más Madrid y que me consta que si hubiéramos llegado a la alcaldía hubiera creado la primera concejalía de protección animal en el Ayuntamiento de Madrid. Antes de pasar a la charla, que en un principio no va a ser como os ha comentado Sandro, sino que va a empezar primero Sergio y luego va a continuar Amanda. Y como siempre vamos a tener en todas las charlas unos minutillos posteriores para que respondan a todas vuestras preguntas. También quiero dar las gracias a todas las personas que están detrás para que esto salga adelante. Javi, Araceli y Elena, que van a conseguir que esta charla salga estupenda. Y por mi parte lo dejo ya y os dejo con Sergio. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Me oís? Vale, gracias. Bueno, lo primero, un placer estar aquí, un placer estar con vosotras en la mesa virtual y un placer estar con todos y todas los que nos escuchan a través del YouTube. En primer lugar, agradecer a la Mesa de Bienestar Animal el trabajo que han hecho. Yo creo que es brutal haber conseguido organizar este San Antón alternativo y, y que estemos aquí, ¿no? Y que estemos aquí continuando un poco la estela de lo que ya se consiguió. Y en esto sí me gustaría hacer una referencia y hacer un poco, bueno, un poco recordatorio, ¿no? de todo este tiempo pasado en el San Antón animalista del Ayuntamiento de Madrid, porque, bueno, a veces la memoria es muy corta, ¿no? Y nos olvidamos un poco de dónde venimos, ¿no? Creo que hay mucha luz, ¿no? Tengo como un halo de luz aquí. Es que tengo una ventana muy grande. Eh, bueno, yo sigo. Quería comentar un poco eso, ¿no? De dónde venimos y luego voy a pasarme a hablar de cosas a nivel estatal, que es un poco quizá lo que yo debo hablar, pero no puedo dejar de hablar de ese principio, ¿no? De ese principio de este San Antón. Y yo quiero recordar cómo en 2015 eh, la movilización ciudadana, porque además quiero centrar el tema en la necesidad de la movilización ciudadana, consiguió que el partido que gobernó la legislatura pasada tuviera un programa de protección animal muy amplio. De hecho, recuerdo cómo ese partido fue la primera organización política que estableció un programa electoral en el que la gente participó de manera muy activa. Y las primeras propuestas que quedaron más votadas en ese programa electoral fueron la creación de una ordenanza municipal de protección animal y en el segundo establecer un método CER de colonias felinas. Esto, bueno, llamó mucho la atención porque nunca antes se había planteado la participación dentro de los programas electorales. Bueno, esto hizo ver que existe una gran parte de la población, de la ciudadanía, que aparte de los muchos otros problemas que tiene que resolver una administración, en este caso una administración local, la protección animal era un eje vertebrador, un eje principal en las cuestiones que a la ciudadanía le preocupaba. Y a partir de ahí, bueno, pues hubo muchísimo trabajo que se hizo, otro trabajo que no llegó a poder hacerse, pero San Antón fue una de las cuestiones en las que yo, además, particularmente estoy orgulloso porque tuve la suerte de participar desde el inicio. Recuerdo como en 2015 el concejal delegado de Centro, en este caso Jorge García Castaño, me llamó a mí y a una serie de organizaciones para, bueno, poner en marcha este San Antón. Y de manera voluntaria, tengo que decir esto de manera voluntaria porque luego me llegan al portal de transparencia muchas preguntas de cuánto he cobrado por esto, cuánto he cobrado por lo otro, pero bueno, yo lo dejo ahí. De manera voluntaria participamos en la organización del primer San Antón animalista en 2016, en febrero, finales de enero de 2016. Bueno, la gente que participó pudo ver que
que hubo muchos problemas, mucho frío en ese edificio en el que estuvimos, pero fue mejorando poco a poco. Y también decir que ese primer embrión de ese San Antón abrió la participación a todas las entidades que quisieron participar, donde hubo decenas y decenas de mesas, muchísimas charlas, además sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de filtro por parte del gobierno local, y esto, bueno, ha desembocado quizá en lo que, en lo que fue al final el último San Antón animalista de la legislatura pasada, que fue en el Palacio de Cibeles, que creo que además conseguimos unificar a todas las entidades de protección animal que quisieron participar, donde se expusieron muchísimas propuestas, y las entidades de protección pues tenían un espacio para visibilizarse, y quizá, bueno, pues ese trabajo desemboca también en lo que ahora sigue siendo el San Antón, ¿no? Y sigue teniendo esa base de participación ciudadana, que es lo que yo creo que las mesas de bienestar animal han continuado y han hecho que siga, ¿no? Y gobierne quien gobierne, San Antón participará y seguirá existiendo como lo que es, ¿no? Como ese eje vertebrador de las entidades de protección que quieren, bueno, sumar, agruparse y hacer que mejore un poco la convivencia ciudadana y la vida de los animales en nuestra ciudad, porque yo también soy madrileño y también me hace feliz ver cómo las mesas de bienestar animal continúan con esta tarea. Así que, bueno, después de esta introducción rápida y de felicitar nuevamente a las mesas de bienestar animal, voy a pasar a contar un poco a líneas generales algunas cosas que estamos haciendo desde la Dirección General de Derechos de los Animales y desde el Gobierno de España. Bueno, en primer lugar, y además ha habido he estado siguiendo el fin de semana entero las diferentes charlas y las diferentes iniciativas, y además todas al final entroncan en líneas generales, ¿no? Es necesario cierta legislación que dé protección a quien protege a los animales y que dé protección a los propios animales. Para ello, bueno, nosotros llevamos trabajando muchos meses en la elaboración de un borrador de ley de protección animal. Eh, Ojalá hubieran podido tenerlo antes y sacarlo antes, pero una ley de este calibre no entendíamos que no podía ser una ley que se estableciera de una manera rápida y una manera en la que al final pudiera haber muchos huecos o muchos vacíos que no cubrieran un poco la necesidad que existe a nivel nacional de protección animal. Nos hemos reunido con el entorno a las 300 entidades profesionales y de protección animal para establecer ese marco. Y bueno, el borrador podemos decir que lo tenemos prácticamente ya cerrado, y líneas generales de esta nueva legislación a nivel estatal, que lo que plantea es unificar las 17 normativas que hay ahora en las diferentes comunidades autónomas, que como bien decía Sandro antes, a veces es un poco loca, ¿no? Y como el propio Cristóbal hace un momento decía, bueno, pues incluso para un policía como lo es él, a veces hay que hacer prácticamente estudios superiores para poder conocer todas las normativas, ordenanzas, disposiciones adicionales, leyes autonómicas, leyes estatales, anexos. Bueno, pues hay que ser verdaderamente un abogado para poder hacer tu trabajo, en este caso el de un policía, a la hora de poder establecer, en su caso, ¿no? De lo que él planteaba, lo que era un animal potencialmente peligroso. Bueno, la ley va a tener 4 ejes importantes. El primero, por supuesto, sacrificio cero. Es hora ya de establecer un mecanismo de sacrificio cero para los animales en los centros de protección animal, en las perreras y todo animal abandonado y desamparado. Para ello, y lo hemos visto en la aplicación de la ley de la Comunidad de Madrid de agosto de 2016, no se puede plantear una ley de sacrificio cero si no hay un mecanismo para llegar o por lo menos acercarse al abandono cero. ¿Qué tenemos en la Comunidad de Madrid? Pues en la Comunidad de Madrid tenemos cientos de entidades de protección animal que se dejan la piel por intentar sacar adelante perros que no pueden ser sacrificados, pero que lo que hacen es saturar las protectoras y saturar las perreras, ¿no? Lo podemos ver en La Fortuna, ¿no? La Fortuna tiene un 80 o 90% de animales potencialmente peligrosos, o mal llamados potencialmente peligrosos, que no tienen una salida por toda la imposibilidad burocrática que hay para
para sacarlos. Pero para esto yo siempre utilizo una metáfora que es la de la tubería rota. Es decir, tú tienes una tubería rota donde continuamente está saliéndose el agua, y en este caso el agua serían los animales que encontramos y los animales abandonados, y tú puedes poner cada día un cubo más grande, ¿no?, para recoger ese agua, pero si no evitas y si no solucionas esa rotura, en los animales, en este caso el agua, va a seguir saliendo y saliendo y saliendo, con lo cual nosotros planteamos todo un mecanismo que tiene que ver con el control de los animales, una identificación mucho más exhaustiva en lo que le hemos llamado el DNI animal, que básicamente el DNI animal no es un documento más, es un sistema de acceso a un registro nacional donde estarán unificados todos los registros autonómicos de animales, donde existirá además un mecanismo de localización de toda la trazabilidad del animal, con lo cual se podrá ver si está al día de vacuna, si está al día de esterilización, el mecanismo o la valoración de comportamiento que tiene ese animal, y ahora paso a hablar de ello, que es un poco también responder a preguntas que se han quedado en el tintero en la charla anterior de Cristóbal y de Loli, y por supuesto un control exhaustivo de la cría. Solo los criadores oficiales, registrados y formados podrán ser los que vendan y críen animales de compañía en nuestro país. ¿Y qué entendemos por animal de compañía? Bueno, animal de compañía no solo serán los perros y gatos y hurones, como se plantea en la mayoría de las leyes, sino que también se incluirán aquellos animales que pasarán por una cuestión de habitabilidad, por una cuestión de zona en la que viven y por una cuestión de uso, por decirlo de alguna manera, pasen a ser animales de compañía. Y en esto lo que se incluye es una legalización, por así decirlo, normalización del concepto de santuario de animales, que ahora mismo está en el aire, tienen grandes problemas, y esta mañana lo han planteado varias compañeras en la charla que tenía que ver con microsantuarios, en la que, bueno, pues al final se rigen por una normativa de ganadería que es absolutamente absurdo, ¿no?, desde el punto de vista de la lógica, ya que son al fin y al cabo animales de compañía. Es necesario que tengan controles sanitarios, pero al igual que tienen controles sanitarios cualquier núcleo zoológico de animales de compañía, ¿no?, para establecer mecanismos que garanticen el bienestar de esos animales sin que tengan la finalidad que los animales de producción o los animales domésticos, vacas, cerdos, pollos, pues tienen que tener, porque al final su destino va a ser el que es. Otra cuestión importante, y no voy a extenderme muchísimo en las líneas generales de la ley porque tiene muchísimas aristas, es la profesionalización de todo el sector. Actualmente, el sector de la protección animal, y no solo la protección animal, sino cualquier profesional que trabaja con animales, desde educadores caninos, paseadores de perros, bueno, los etólogos son los únicos profesionales quizá que están formados y que están acreditados como tal, veterinarios, bueno, pues todos tienen que tener una validación profesional. Estamos trabajando con el INCUAL, que es un instituto dependiente, que es el que establece las formaciones regladas para crear diferentes titulaciones que tienen que estar asignadas a los profesionales que trabajen con animales de compañía, desde criadores hasta peluqueros y peluqueras caninas. Todo el mundo tiene que tener una formación específica para el empleo que desarrolla. ¿Con esto qué queremos? Bueno, con esto queremos evitar toda esa, aparte de esa economía sumergida que existe en muchísimos de estos entornos profesionales, lo que también planteamos es la necesidad de establecer unos mínimos de formación, porque cuando tú eres un usuario, de algún servicio de este tipo, tú tienes un perro a lo mejor que tiene algún problema de comportamiento, o quieres hacer un trabajo con él en esta materia, muchas veces no sabes a qué atenerte, ¿no?, a qué profesional recurrir, porque no existe una formación específica para este tipo de profesionales. Todo esto lo estamos trabajando con los propios profesionales del sector, incluso todo lo que tiene que ver con el encaje de la cría profesional. Creo que este es uno de los ejes fundamentales. La cría profesional va a poder hacerla solo una serie de profesionales formados como criadores, y ya para esto existen formaciones específicas de criadores, y además van a tener que estar en el Registro Nacional de Criadores. ¿Qué van a tener que hacer? Perdón. ¿Qué van a tener que hacer estos criadores? Bueno, pues aparte
de estar en este registro, aparte de estar con la formación específica que tienen que tener, lo que van a tener que hacer es por cada camada, por cada cría que vayan a tener, van a tener que presentar una serie de informes veterinarios donde se establezca la salud de los animales, donde se establezca además que no existe una consanguinidad superior al 35%. Esto no solo tiene que ver con los profesionales de la cría de nuestro país, sino con toda la importación de animales de compañía que venga de fuera. Sobre la ley de potencialmente peligroso, la 5099, básicamente lo ha planteado Cristóbal antes. Nosotros vamos a eliminar, vamos a plantear la eliminación de cualquier referencia a los perros dentro de esa ley 5099. No vamos a derogar la ley 5099 porque entendemos que es una ley que establece un marco para el manejo de animales realmente potencialmente peligrosos. Y esto estoy hablando de un tigre, por ejemplo, no de un perro. Entonces vamos a eliminar toda referencia a los potencialmente peligrosos como perros y lo que se va a establecer, y estamos trabajando además con profesionales, y esto lo sabe también la gente de Profesionales versus Ley PPP, que hemos trabajado con ellos, y lo sabe también bueno, todo el colectivo de etólogos y veterinarios, estamos trabajando en mecanismos de valoración de comportamiento de los animales. Todo animal va a tener que pasar por estos exámenes de comportamiento, van a tener diferentes grados dependiendo sobre todo del peso del animal, es decir, del posible problema para la seguridad pública que pudiera tener en virtud del peso del animal, pero no se va a establecer un mecanismo por razas, porque eso ya hemos visto que es una cuestión absurda, y por supuesto un animal que pueda ser calificado animal de manejo especial, porque potencialmente peligroso, esa palabra va a desaparecer de nuestro vocabulario, y a partir de ahora se llamará animal de manejo especial, tendrá mecanismos para que pueda, bueno, realizar reaprendizajes o mecanismos de reeducación de comportamiento para que dejen de estar dentro de esta catalogación de animales de manejo especial. Por supuesto, no será necesario hacer un psicotécnico, no será necesario inscribir a los animales dentro del registro municipal porque es una cuestión absurda, porque además el Registro Nacional de Animales de Compañía ya dará acceso a todas las administraciones públicas locales a tener conocimiento de los animales que existen en su municipio, con lo cual establecer duplicidades pues es absurdo, ¿no? Vale, sí, ya me tengo que ir callando, ¿no? Y voy a acabar con un concepto rápido y creo que es importante, ¿no? Lo planteabais antes en una pregunta que le hacíais a Loli, y ella lo ha planteado, ¿no? Y ella lo ha contestado, pero yo me gustaría contestarla también. ¿Cómo podemos ayudar? Se le ha planteado esa pregunta. Bueno, pues nosotros vamos a plantear una propuesta de ley en la que se van a cambiar muchísimas cosas, o entendemos que el paradigma de la protección animal va a cambiar completamente. No será una ley perfecta, por supuesto que no. A mí me gustaría haber trabajado otros conceptos dentro de la ley, como puede ser espectáculos con animales, tauromaquia, muchas otras cosas, pero bueno, no va a ser una ley perfecta, pero sí va a ser una ley, creo que va a conseguir o va a trabajar para evitar el abandono de lo que ahora mismo puede ser cerca del 1.000.000 de animales que se abandonan cada año. ¿Qué podemos hacer? No dejéis de presionar, no dejéis de apretar, no dejéis de exponer vuestra opinión, no dejéis de unificaros, no dejéis de recoger firmas, no dejéis de hacer ver a la administración pública que es necesario este tipo de leyes y que existe una ciudadanía amplia y coordinada y una ciudadanía concienciada de la necesidad de este cambio legislativo y esta mejora en protección animal. Estamos trabajando también en la modificación Código Civil y Código Penal también para equiparar los delitos de maltrato animal a lo que lo normal que planteamos cualquier persona con 2 dedos de frente y ya con esto acabo, lo prometo. No dejéis de presionar. Las instituciones al final funcionan por aritméticas parlamentarias y aquí hay que meter un poco el concepto de organizaciones políticas, partidos políticos y aritmética parlamentaria. Nuestra ley la va a presentar el gobierno, pero en este caso una parte del gobierno que lo componen 35 diputados y la otra parte del gobierno son 120 diputados y lo vamos a llevar a un Congreso de los Diputados donde hay 350 diputados. Necesitamos que esta ley salga adelante y para eso el resto de partidos
tienen que saber que esta ley es absolutamente necesaria. A nosotros nos podéis, y a mí me pasa, a diario, enviarme 1 millón de cuestiones que tienen que ver con la protección animal, pero no solo depende de nosotros. Necesitamos mayorías parlamentarias y para eso se necesitan mayorías sociales que sigan apretando, que sigan empujando para conseguir la protección animal que yo creo que todo el mundo entendemos normal, justa y necesaria. Y con esto lo dejo. Gracias. No, gracias, Sergio. Muchísimas gracias a ti porque estoy segura de que nos has contestado un montón de dudas que teníamos. La gente estoy segura de que al final te va a pasar también un montón de preguntas, pero ahora, si os parece, pues dejo paso a Amanda Romero y que nos cuente también su parte. Venga, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Sergio. Es un placer compartir este espacio contigo. Me sumo al agradecimiento inicial de Sergio a las mesas de bienestar animal del foro local. Efectivamente, y desde ahí también mi agradecimiento y mi reconocimiento a todas las personas que en el mandato anterior aquí en Madrid impulsaron San Antón, a Sergio y a todas las entidades que colaboraron voluntariamente en hacer de San Antón un espacio realmente animalista y que gracias a eso se generó un espacio en el que las protectoras pudieran poner en común su actividad, pudieran visibilizar su trabajo y ahora, gracias a eso, pues con un nuevo gobierno municipal al que le importan entre cero y nada los animales, pues es la propia ciudadanía la que ha reivindicado que San Antón es un evento importante, que lo necesitamos, que la protección animal es necesaria y es valiosa y por eso estamos celebrando este San Antón alternativo y virtual, que además es el único San Antón este año porque el ayuntamiento no ha organizado absolutamente nada, ¿no? Entonces, mi agradecimiento, también me sumo a esa petición de Sergio, ¿no? De continuar apretando, insistiendo y recordando que la protección animal es importante porque es necesario que lo hagamos desde todos los lugares. Yo he preparado mi intervención principalmente con la idea de responder como a dos grandes interrogantes, ¿no? Un primero que es ¿por qué? ¿Por qué el animalismo en las instituciones? Y el ¿para qué? ¿Para qué necesitamos que haya una mirada animalista, una mirada de la defensa de los animales dentro de las instituciones? Respecto al por qué, creo que es evidente que el movimiento animalista no solo tiene que ser escuchado, sino que ya estamos en un momento en el que es necesario que sea representado. Es un movimiento social creciente. A mí me gusta pensar que posiblemente dentro de no mucho tiempo se estudie cómo ha crecido el movimiento animalista en apenas una década en este país. Es realmente impresionante. Tenemos más de 2.500 entidades registradas dedicadas a la protección y a la defensa de los animales y es un movimiento además tremendamente heterogéneo y que conecta distintas sensibilidades, ¿no? Desde entidades centradas en especies, en la protección de especies en concreto, entidades que trabajan por la protección de los animales considerados de compañía, entidades que trabajan por los animales considerados de granja, entidades de concienciación social, de investigación, que albergan animales, es decir, la heterogeneidad del movimiento de defensa de los animales es enorme, las distintas sensibilidades que alberga también y por tanto es un movimiento que no solo tiene que ser escuchado, que creo que eso durante muchos años, para quienes llevamos mucho tiempo en el movimiento, nos hemos encontrado con un muro en las instituciones siempre, hasta hace relativamente poco el muro y la dificultad para simplemente plantear las cuestiones animalistas de las instituciones ha sido enorme y ahora es el momento de que haya una representación institucional. También porque la cuestión de los animales es tremendamente transversal. Prácticamente todo lo que hacemos tiene impacto y tiene que ver con los animales. Las formas en las que producimos, las formas en las que consumimos, cómo nos entretenemos, cómo nos vestimos, la educación, cómo los valores en los que educamos a la infancia,
el urbanismo, lo que construimos, cómo son nuestras edificaciones, todo tiene un impacto en la naturaleza y en los animales, y es necesario que las políticas animalistas se entiendan además como algo transversal. Lo que pasa es que llevamos un atraso acumulado tan importante en este país que parece muy lejano, pero sin duda creo que estamos en el momento de abordar la cuestión animalista como algo transversal, igual que lo son las políticas verdes o las políticas feministas. Creo que también las políticas de protección y defensa de los animales han de entenderse como algo transversal y como parte del impacto que los seres humanos tenemos en el planeta, en el entorno y en nuestras comunidades. Y también es importante porque el animalismo es una cuestión de justicia social. Nos moviliza hacia sociedades más empáticas, con valores de respeto, de poner la vida en el centro, y creo que es algo muy valioso que la defensa de los animales, que el animalismo tiene que aportar a la sociedad, ya no solo, digamos, que las instituciones incluyan la protección y el bienestar de los animales, sino también que entendamos que la defensa de los animales nos aporta a todos y a todas como sociedad, nos permite una mirada más empática, más solidaria, más humilde también, y nos pone en un lugar mucho más equilibrado y mucho más justo para relacionarnos con el entorno que nos rodea. Cuando pensamos en el ¿para qué necesitamos que haya animalismo en las instituciones? A mí me vienen dos cosas. Por un lado, para desarrollar políticas públicas que protejan a los animales. Sergio nos acaba de hacer un buenísimo ejemplo, ¿no?, de todo lo que se puede desarrollar cuando se está en un gobierno, aun con todas las dificultades que se pueden encontrar, pero cómo se permite pensar en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los animales, de las personas que cuidan de los animales y de las familias que conviven con animales, y esto es absolutamente necesario. Necesitamos desarrollar políticas públicas que piensen en los animales y que contemplen los servicios, los proyectos, las campañas que necesitamos para mejorar la vida de los animales, la protección y la seguridad de los animales. Pero también, y esa sería como la segunda cuestión, para introducir esto que os comentaba antes de la perspectiva animalista dentro del resto de las políticas, ¿no? Entender que todo lo que hacemos tiene un impacto sobre las vidas de los animales y que no solo necesitamos o es importante que se desarrollen políticas públicas para proteger a los animales, sino también políticas, que todas las políticas públicas incluyan una mirada animalista, ¿no? Que nos podamos preguntar, oye, esta normativa, esta campaña, este proyecto perjudica en algo a los animales de compañía con los que convivimos, pero también a la fauna urbana, a los animales que viven en los parques y jardines, a la concienciación o a la imagen o a los valores que estamos transmitiendo, ¿no? Creo que son preguntas del siglo XXI y que son cuestiones que el desarrollo de políticas públicas de progreso y de avance social no puede ignorar, ¿no? Cómo cada cosa que hacemos promueve unos u otros valores y, por tanto, también cómo afecta a los animales y al medio ambiente. Y en lo que tiene que ver con lo municipal, con lo más local, bueno, sabéis, yo ahora mismo soy concejala en el Ayuntamiento de Madrid, con Más Madrid, estamos en la oposición, no estamos en el gobierno. Y como comentaba antes Fanny al principio, una de las principales, diría la principal propuesta que llevábamos en nuestro programa era la creación de un área de protección animal y convivencia responsable desde donde desarrollar políticas municipales de protección animal. Y os explico por qué. Y esto me gustaría, y ojalá sirva no solo para las personas de Madrid, que viváis en Madrid ciudad, sino también para las que nos estéis viendo desde otros municipios. Y es que, si os dais cuenta, en la mayor parte de los ayuntamientos, las políticas de protección animal se encuentran dentro de las áreas de salud, dentro del enfoque sanitario, ¿no? Esto tiene un origen comprensible, pues porque tradicionalmente se ha entendido nuestra relación con los animales o las políticas que contemplaban la relación con los animales desde
desde la zoonosis, el control de enfermedades, el control de plagas, etcétera, ¿no? Entonces se han incluido dentro del ámbito de la salud, que es una perspectiva de, oye, ¿cómo vamos a protegernos nosotros de los animales, ¿no? Que nos molesten lo menos posible, que nos causen, digamos, que la relación sea higiénica y sea limpia y no nos cause problemas, ¿no? Pero eso, lógicamente, ha evolucionado, pero la raíz es esa. Entonces nos encontramos, no solo en el Ayuntamiento de Madrid, en muchísimos, prácticamente en todos los ayuntamientos, salvo honrosas excepciones, donde la protección animal está dentro del área o de las áreas o de los ámbitos de salud, lo cual significa que termina siendo una competencia muy pequeñita, con un origen mal enfocado de una relación con los animales, de protección nuestra frente a los animales, y además una parte pequeña de áreas que suelen tener competencias enormes, ¿no? La cuestión sanitaria en cualquier municipio pues va desde temas en los centros de salud, atención y gestión de prevención de adicciones, de problemas de salud, etcétera. Con lo cual, lo que estamos haciendo es meter la protección animal dentro de áreas que son enormes y que es, bueno, una cosita pequeña que está ahí, que tiene pocos recursos y con lo que luego los ayuntamientos tienen pues enormes dificultades simplemente hasta a veces para cumplir la normativa que les viene desde las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, creo que el paso o uno de los pasos más importantes que necesitamos dar en las políticas municipales, en el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, pero de manera general desde una perspectiva municipalista, es que las políticas de protección animal tengan un mejor lugar. Y esto puede ser con la creación de oficinas de protección animal, con direcciones generales, con espacios propios especializados en protección animal, espacios donde haya recursos asignados y desde donde se pueda poner el foco y la mirada en desarrollar políticas públicas de protección animal y no que sea algo pequeño, una competencia pequeña con pocos recursos dentro de áreas enormes. Por eso nuestra propuesta era la creación de un área específica, porque si bien es cierto que los ayuntamientos, bueno, pues tenemos relativamente pocas competencias en materia de protección animal. Dependemos de las competencias que nos asignen las leyes superiores, en este caso las leyes de las comunidades autónomas, pero me gusta mucho y ahí rescato algo que siempre decía Manuela Carmena, ¿no? Que hay cosas que pueden no ser de nuestra competencia, pero sí ser de nuestra incumbencia, y en este caso creo que hay muchas cuestiones que tienen que ver con los animales, con los valores, con la relación positiva y la convivencia responsable con los animales, que quizá no es competencia de un ayuntamiento, pero en las que un ayuntamiento puede trabajar y que un ayuntamiento puede impulsar, como es proteger la relación de las personas en situación de vulnerabilidad con los animales. Bueno, pues quizá eso no lo pone en ningún sitio, pero en el momento que te pones a pensar un poco, ves lo que desde un ayuntamiento se puede ir impulsando, porque aunque no sea una competencia estricta, sí es incumbencia y sí es asunto y afecta directamente a las vidas de la gente, ¿no? Y a los servicios y a la convivencia que mantiene la ciudadanía con los animales. Entonces, bueno, desde el punto de vista de las políticas municipales, diría que eso es de las principales cuestiones que tenemos que impulsar, y desde ahí también me sumo a esa petición que hacía Sergio, ¿no? Creo que la labor que hacéis desde las mesas de bienestar animal ahora mismo, desde las entidades de protección animal, es fundamental. Es necesario que se vea que la protección animal es algo que importa, que le preocupa a muchísima gente, que esa sensibilidad creciente que es real sea percibida por las administraciones públicas, que solicitéis reuniones, que hagáis llegar propuestas, que sigáis organizando y dando respuesta a las necesidades que detectéis y que no dejéis de empujar. Creo que es muy importante que estemos personas animalistas en las instituciones y creo que es muy importante que estemos las personas animalistas por todas partes. Creo que tenemos que estar en los colectivos, que tenemos que estar en las asociaciones vecinales, que tenemos que estar en entidades especializadas, que tenemos que estar, por supuesto, también en las instituciones y ojalá cada vez más personas animalistas haciendo política institucional, porque siempre me gusta hacer esta distinción. Creo que quienes estáis en las organizaciones, en los colectivos, también estáis haciendo política y bueno, pues algunas estamos ahora en las instituciones, venimos de estar haciendo política desde otros lugares y que sigamos, digamos, siendo como
no sé, como una empatía contagiosa que esté por todas partes, ¿no? Y que la sensibilidad animalista esté en las instituciones, pero que para eso es necesario que quienes estáis en la sociedad civil, en las organizaciones, no dejéis de empujar, no dejéis de insistir, porque eso es lo que hace que después podamos empujar y podamos movilizar cambios realmente desde lo institucional, quienes estamos ahí y quienes tratamos de ir abriendo un poco de brecha para que la voz de los animales se escuche en las instituciones. Y no me enrollo más, si queréis pasamos a las preguntas, que creo que ya estamos en tiempo. Y nada, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, como me imaginaba, hay bastantes preguntillas, entonces pues vamos a poder seguir hablando de todo esto. Y bueno, empiezo con ellas. Sergio, la más importante, ¿cuándo va a salir esta ley? Bueno, la más importante no, pero ¿cuándo va a salir esta ley de la que nos estás hablando? Por favor, gracias. Sí, como decía antes, a mí me hubiera gustado que esta ley hubiera salido mucho antes, pero bueno, hay un calendario del gobierno y en este caso entendemos, o yo estoy intentando que esta ley esté ya en marcha, esté aprobada en el Consejo de Ministros antes de verano seguro. A mí me hubiera gustado haberla presentado ahora en febrero, de hecho ya hicimos la exposición pública y en breve, bueno, empezaremos la exposición pública con el borrador. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda verla, pueda participar y pueda hacer los añadidos. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso pedagógico. Esta ley es muy necesaria que salga ya, pero es muy necesaria sobre todo que salga bien. Y para eso, personalmente, prefiero que una ley se retrase 1 o 2 meses, pero que esté bien, que cubra todos los espacios, que no quede ningún hueco libre, que no quede ninguna salida para que quien no tiene un buen trato con los animales o quien no la cumple se pueda escabullir por algún fallo en la redacción o algún fallo legal. Con esto quiero decir que llevamos 40 años de democracia en la que no se ha tenido en cuenta a los animales. Ahora estamos trabajando en una ley que va a salir en este año seguro. Yo entiendo la impaciencia de muchísima gente, yo mismo la vivo porque yo tengo mi propia colonia felina y sé lo que supone la desprotección que existen para este tipo de animales, o como por ejemplo ha pasado y está pasando con las cotorras, o pasa con las palomas, o pasa con muchos otros animales que se ve esa impunidad, ¿no? Que hay a veces por parte de las administraciones públicas o de particulares, ¿no? Y es necesaria esta ley, entiendo esa necesidad y esa impaciencia en la que yo recibo cientos de mensajes al día diciéndome la ley, la ley, la ley. Pero yo creo que es necesario que todos entendamos que necesitamos una legislación que cubra todo, y para eso hay que hacerla muy bien. Y para hacerla muy bien a veces se necesita un poco más de tiempo. No existe ningún tipo de bloqueo institucional a la cuestión del calendario. Lo que sí existe es una necesidad de que esta ley sea perfecta, o por lo menos lo mejor posible, para que todos los procesos que ahora vienen de revisión de esta ley, ya sea por la revisión por parte de la ciudadanía en general o del resto de partidos políticos, saquemos una ley de la que nos sintamos orgullosos y pueda ser un marco que durante los próximos 50 años nos podamos sentir orgullosos de una ley que será, tal y como está planteada, pionera a nivel europeo en protección animal. Pues muchísimas gracias, Sergio. Hay otra preguntilla, esta para ti, yo creo, Amanda, que habla un poco cómo va a ir el tema de los servicios sociales con las familias vulnerables que tengan, pues eso, animales pues no humanos. Ayer también salió este tema en la charla que dio Phil sobre las relaciones de los animales y de las familias que tienen animales y que no tienen y que están totalmente abandonados casi por los servicios sociales. Sabemos que desde Más Madrid también se comentó, y sabemos que el año pasado se aprobó una proposición en el ayuntamiento que hablaba sobre este tema, pues saber cómo va un poquillo esto. Gracias, pues la verdad es que justo estamos ahora mismo a punto de preguntar por esto, porque efectivamente en enero del año pasado se aprobó una proposición, además por unanimidad, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, para que se creara una mesa de trabajo
en la que hubiera participación de entidades especializadas tanto en protección animal como también en distintos colectivos vulnerables. En concreto mencionábamos mujeres víctimas de violencia machista, personas sin hogar y personas mayores, pero lo que hacíamos era una propuesta amplia para trabajar la situación de personas en situación de vulnerabilidad con animales a su cargo. Esto se aprobó en el pleno de enero, que fue a final de enero. En febrero no se hizo nada, en marzo empezó la pandemia, aumentaron el número de familias en situación de vulnerabilidad y, sin embargo, de esto no se ha puesto en marcha por parte del Ayuntamiento de Madrid absolutamente nada. Se ha cumplido un año y vamos a llevar el próximo mes una pregunta a la Comisión de Seguimiento para que nos informen, para que nos digan cuándo se va a poner en marcha, por qué no se ha puesto en marcha todavía y que nos den una respuesta, porque ha pasado un año y no hemos visto que el Ayuntamiento haya tenido ninguna consideración especial. De hecho, durante la pandemia, como hemos visto, pues muchas familias han tenido especiales dificultades o para atender a los animales con los que convivían o han enfermado y han necesitado apoyo, y ahí quienes han estado, como siempre, han sido las protectoras y han sido las entidades quienes han estado dando respuesta, ofreciendo sus albergues, poniendo sus casas de acogida, etcétera. El Ayuntamiento ahí podía haber estado en primera línea ofreciendo mucho más y tampoco ha estado. O sea, que ya no solo en la planificación, como se aprobó en el Pleno, sino que ni siquiera luego a la hora de la verdad han respondido, ¿no? Han tenido que estar las entidades. Así que espero poder daros información en el próximo mes y por supuesto, en cuanto la tengamos, pues lo subiremos a los distintos canales de difusión para que sepáis en qué planes nos dice el Ayuntamiento que tiene con esto. Yo en esto, perdóname Fanny, perdona, un segundo. Quería hacer un inciso sobre esto que ha planteado Amanda, que yo creo que además en esto fueron quien plantearon esa primera iniciativa en la inclusión del concepto de los animales dentro de la familia, y quería comentar una cosa que a nivel estatal estamos haciendo. Como nosotros estamos incluidos dentro del Ministerio de la Vicepresidencia Social, en la que no tenemos unas grandes competencias a nivel autonómico municipal en servicios sociales, pero sí podemos establecer leyes marco y espacios un poco generales para el trabajo dentro de los servicios sociales dentro de ya sea ayuntamientos o comunidades autónomas. Se está elaborando ahora la ley de familia, en la que este mismo concepto que se planteó en esa propuesta del Ayuntamiento de Madrid lo queremos recoger, es decir, queremos que se recoja el concepto del animal dentro del núcleo familiar y se tenga en cuenta dentro de los servicios sociales. Y para ello dos ejemplos muy claros. El tema de, como decía Amanda, de violencia contra las mujeres. Nosotros ya hemos incluido, por ejemplo, el proyecto Biopet dentro de las preguntas que hace el 016 cuando una víctima llama al 016. Una de las preguntas que hacen es: ¿tienes animales de compañía? Con esto se activa el recurso de Biopet, que es un recurso que hemos puesto en marcha desde la Dirección General de Derechos de los Animales. Y ahora estamos trabajando con todas las administraciones públicas y locales y autonómicas para que, por ejemplo, el concepto de la tarjeta monedero, que es una tarjeta que se le da a las personas y a las familias en riesgo de exclusión, pueda incluir también la compra de alimentos de animales de compañía. Pasa en algunas entidades, es decir, Cruz Roja, por ejemplo, lo permite, el Ayuntamiento de Madrid creo que también, pero la comunidad autónoma no. O sea, ahí, dependiendo de la entidad, es una cosa discrecional, ¿no? Queremos establecer ese marco general para que el animal esté incluido dentro del concepto familiar. También estamos trabajando con los bancos de alimentos para que tengan alimentos de animales de compañía, que ahora mismo su protocolo no lo tiene, ¿no? Y no lo permite, ¿no? Además, hemos hecho toda la tramitación y la negociación en este caso con la patronal de empresas de alimentos de animales de compañía para que done, y están encantados y están deseando hacerlo, ¿no? Desde el nivel estatal sí que se puede establecer ese marco general para la inclusión de animales dentro del concepto familiar. Y lo último, y ya me callo, la ley se está trabajando también con la Dirección General de Protección Civil, que son los que establecen los marcos generales en situaciones de emergencia, una nueva ley de emergencias. En este caso estamos trabajando para incluir todo lo que tiene que ver con animales de compañía en los diferentes ámbitos de la emergencia, es decir, desde un incendio hasta una persona enferma con COVID, en la que hay que tener en cuenta estos animales. Muchas veces dependemos de la buena voluntad del policía que llega a la casa o del servicio sanitario que llega a una casa y le quiera buscar la vida o no a ese perro, ¿no? Si incorporamos esto en los protocolos de emergencias, va a ser como una cuestión más, es decir, como si hay un niño, pues hay un perro. Bueno, pues tenemos que trabajar con
con los diferentes servicios de emergencia. Eso es a nivel estatal lo que estamos haciendo y supongo que este año también será una realidad. Muchas gracias, Sergio. Sobre lo de los bancos de alimentos que has comentado, sí que quiero hacer un inciso y comentaros que desde el inicio de la pandemia, las mesas de bienestar animal, muchas mesas, crearon bancos de alimentos precisamente para mascotas, porque no se estaba dando alimento, no se estaba pensando en que las mascotas formaban parte de la familia. Mesas como Fuencarral, Ciudad Lineal, Usera, seguro que me dejo alguna. Carabanchel y Latina también lo hicimos, es más, continuamos con el proyecto, ya hemos pasado a las familias que sean ellas las que se autoorganicen para continuar alimentando a sus animales porque la pandemia sigue y esta crisis sigue. Y bueno, sí que quería comentar este trabajo que hemos hecho desde las mesas de bienestar animal. Paso a más preguntas. Sergio, has hablado de una institución que formará a las personas que traten con otros animales. Nos preguntan el nombre de esta institución y también se les puede proponer formación para las gestoras de colonias y veterinarios que los tratan y que si podrías dar algún contacto. No he entendido la pregunta, perdón. Vale, has hablado de una institución que parece ser que será la que forme a las personas que tratan con otros animales, ¿no? Bueno, sí, ya creo que sé por dónde va, sí. Vale. Lo que nosotros planteamos, el INCUAL es el Instituto Nacional de Cualificaciones, pertenece al Ministerio de Educación y es el que establece las cualificaciones para cualquier tipo de profesión. Es decir, el INCUAL, por ejemplo, tiene varias cualificaciones, por ejemplo, la de criador de animales, ya la tiene. Tiene la de, bueno, hay muchas que tienen que ver con animales de compañía o con, por ejemplo, la cualificación de trabajador de una ganadería de porcino. Las tiene, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es la creación, por ejemplo, de ciertas titulaciones que no existen actualmente y a partir de ahí, bueno, no será esa institución la que establece cómo tiene que ser esa formación, pero luego la formación la pueden dar academias, la pueden dar instituciones, la pueden dar administraciones públicas, pero la cualificación tiene que estar certificada y la certifica, en este caso, ese organismo del Ministerio de Educación. Y referente a la segunda parte, si se pueden hacer formaciones para educadoras, o sea, educadores caninos, gente de colonias felinas. De colonias, Sergio. Eso es, sí. Sí, por supuesto. Y de hecho, estamos trabajando en un acuerdo marco con la Federación Española de Municipios y Provincias, porque al final es quien agrupa al 99% de los municipios de nuestro país para que se establezca un criterio general a la hora de formar a colonias, alimentadoras de colonias felinas para que exista un estándar general, ¿no? Y que sea relativamente fácil para los ayuntamientos poder acogerse a estos proyectos CER en los que, aparte de todo lo que tiene que ver con esterilización, alimentación, carnets, bueno, pues exista también una formación y no solo para alimentadoras, también para miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tienen que tener una formación específica y esto lo vimos ayer con Tony, y tiene que haber también para los propios trabajadores de la administración pública, porque hay veces que funcionarios que tienen que tramitar ciertas cosas no conocen la normativa y bueno, es una normativa un poco, como decíamos antes, un poco loca, es decir, hay muchas y no tienen por qué conocerlas todas. Entonces, como vamos a crear un marco general, vamos a establecer también un trabajo de formación para las administraciones públicas y de hecho una cosa que nos critican mucho de nuestro presupuesto general, que tenemos muchos millones, bueno, una gran parte de este presupuesto, que al final es un presupuesto relativamente pequeño, va a ir a formación y de hecho, y hago este inciso, tenemos 4,6 millones de euros de presupuesto, 3 millones, y quería dejarlo también aquí, 3 millones irán destinados a ayudas directas a entidades de protección animal para los animales rescatados durante el año 2020, con lo cual le digo a las entidades que recojan todas sus facturas porque eso va a venir bien en un futuro. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Amanda. Nos están preguntando sobre qué va a pasar con el tema de la fauna urbana en plan de las cotorras o las palomas, que sabemos que para las cotorras ahora mismo está a punto de salir o va a salir un pliego para matarlas, exterminarlas. Nos comentan que no son plaga, que son individuos como cualquier otro y que hay unas empresas que tienen interés económico en su exterminio. Así de paso ya os aprovecho para recordaros que la próxima charla justamente va a ser sobre el tema de cotorras, se llama Cotorrofobia, 40 años de mala prensa.
Y bueno, os invito, si os interesa este tema, os invito a continuar una vez acabe esta charla. Amanda, perdona, ya. Bueno, es que con esto efectivamente el pliego ya ha salido, la adjudicación, el contrato está prácticamente adjudicado y empezará pues en los próximos meses. Bueno, creo que este gobierno municipal ni siquiera se ha planteado ninguna alternativa. Igual que comentábamos antes que qué importante es que haya fuerzas políticas que incluyan la cuestión de los animales entre sus valores y entre sus principios, pues es que también hay fuerzas políticas que hacen bandera de esto y que en realidad ahora mismo para el gobierno municipal el tema de las cotorras es algo de lo que hacen bandera. Oye, vamos a acabar con el problema de las cotorras en Madrid, ¿no? Y lo venden así, lo enfocan así y esa es su manera de entender la relación con los animales y con la naturaleza. Entonces, no, las entidades además y los colectivos que han estado todo este tiempo intentando hacer llegar alternativas, propuestas, reunirse con los responsables políticos, también se han encontrado un muro, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido parece que la ley en ese sentido también les ampara, o sea, es muy difícil entrar por la parte normativa porque la ley de especies exóticas invasoras lo permite y lo facilita, con lo cual si no hay una voluntad política para realmente plantearse otras alternativas o un enfoque más respetuoso con los animales, pues lo llevan adelante con facilidad como es lo que va a ocurrir en Madrid, ¿no? Que es prácticamente imposible detenerlo porque tienen todo a favor y toda la voluntad política de hacerlo así. Y esto también es una manera de entender la relación con los animales. Sergio, no sé si en la futura ley va a haber algo sobre este tema. Sí, no, o sea, no quería volver a meterme en la pregunta que no era para mí, pero sí que es cierto, sí, vamos a incluir la necesidad de que los animales silvestres urbanos exista un control poblacional de una manera ética. Y en este caso estamos valorando la modificación de lo que ha planteado Amanda, que es el Real Decreto de Especies Invasoras, en su anexo 2, en el que plantea los tipos de control, ¿no?, para este tipo de animales. Nosotros plantearemos la priorización siempre de mecanismos éticos para el control en este caso, de especies alóctonas como son la cotorra y igual que otras especies que puede haber también que no sean autóctonas. La idea es que sí, la idea es que se esté incluido y de manera importante, clara y sin ambajes en la redacción para que nadie se pueda escudar en la necesidad de primero probar tratamientos éticos para la gestión en este caso, de las cotorras. Yo, si me permitís, voy a hacer una contrarrespuesta a la respuesta, porque en realidad creo que lo estamos viendo, ¿no? A las preguntas que nos hacen, creo que tanto Sergio como yo podemos responder desde puntos diferentes. Creo que esto es un buen ejemplo de cómo es importante que haya una perspectiva animalista en los distintos niveles también de las administraciones públicas, porque desde lo más local podemos dar información, podemos poner en alerta, ¿no? De, oye, estos son los problemas, estas son las dificultades, porque somos la administración más cercana a la gente y que está más en contacto con todo, y cómo nuestra dependencia de que se pongan en marcha políticas como las que está impulsando Sergio a nivel estatal, que caigan sobre el nivel autonómico y que luego nos calen a los ayuntamientos, es que es absolutamente imprescindible. O sea, lo que podemos hacer desde un ayuntamiento si no tenemos una normativa que nos ampare es poquísimo, pero sin embargo, si tenemos una normativa que nos ampare es muchísimo. O sea, la diferencia entre tener o no tener es enorme. Y bueno, que me estaba pareciendo un ejemplo muy claro de que es que todo a lo que dice Sergio tiene un calado en lo municipal y todo lo que podamos ver en lo municipal tiene una dependencia de lo autonómico y de lo estatal, ¿no? Entonces, qué importante es que intentemos estar en todas partes y que en la medida de lo posible estemos coordinadas y en contacto para que fluya bien y que podamos tener un impacto más global, ¿no? Muchas gracias. Sí, os digo, hay un montón de preguntillas. Os he pasado el enlace de YouTube por si queréis contestar, porque nos quedan pocos minutos, ¿vale? Yo, si queréis ser breves, a lo mejor contestamos muchas más por aquí, ¿vale? Esta va para Sergio. Has comentado que no podías hablar sobre, o sea, que la ley no podía llevar nada ni de circo ni de la ley de tauromaquia, y nos preguntan por qué. No, yo he dicho de tauromaquia, no he dicho de circo. Vale. Sí que va a plantear la inclusión de la prohibición de los circos con animales salvajes. Y en muchos otros espectáculos se va a establecer una normativa muy clara, muy concisa,
y muy expresa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el rocío, lo que tiene que ver con las calesas de caballos, no se va a establecer prohibiciones, pero sí una normativa que todo el mundo tiene que asumir y cumplir. Se van a prohibir los carruseles con ponis. Bueno, hay muchas cuestiones que sí vamos a poder, pero la normativa de tauromaquia no la vamos a poder poner y en este caso tiene que ver con una cuestión política, es decir, no la podemos poner porque nuestro socio de gobierno a nivel estatal no nos lo va a permitir, básicamente, así de claro. Ojalá pudiéramos. Yo vengo de donde vengo, yo soy un autitaurino absolutamente reafirmado, con lo cual, y por eso he tenido 18 titulares en muchos periódicos, pero no tengo problema, o sea, ya me gustaría a mí poder meter mano a la normativa, sobre todo de bien de interés cultural de la tauromaquia, pero no vamos a poder. Muchas gracias. Os comento, hay en YouTube preguntas interesantes sobre el DNI que se ha hablado de animal y todo. De todas formas, os quiero dejar con una pregunta que ha llegado un poco para ambos y, bueno, para ayudarnos a los que estamos detrás, pegándonos cómo podemos hacerlo mejor, que nos habéis comentado que era importante. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de hacer ver a los políticos nuestro peso? ¿Mails, por registro, presión en redes sociales, peticiones por registro? ¿Cómo creéis que llegaríamos más a ellos para todas las luchas que nos vienen y que tenemos? Yo, venga, por todas las vías, o sea, absolutamente todas las vías. Yo os puedo contar mi experiencia personal. A nosotros, todas las preguntas que nos llegan por los portales de transparencia, tenemos que darles una respuesta además oficial. Si se le manda 50, 100, 200 preguntas al ministro de Agricultura, por ejemplo, para cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con la caza, las va a tener que responder su equipo, sí o sí, y va a entender y va a ver las reclamaciones sociales que hay cuando se plantean las exposiciones públicas de las leyes. Siempre hay un mail donde mandar propuestas y peticiones. Llenemos esos buzones, redes sociales, recogidas de firmas, plantarse en el ministerio o en la consejería o en el ayuntamiento a exigir ciertas cuestiones, ¿no? No dejar de utilizar cualquier tipo de herramienta porque la presión sirve y la presión funciona, y ya os lo digo yo, que he estado en ese lado y que ahora estoy en el otro. La presión funciona, no dejéis de hacerlo, de cualquier manera que se os ocurra. Y pues sí, vamos, yo es que estoy totalmente de acuerdo, creo que todas, y creo que la clave es que se sienta que el movimiento de defensa de los animales está vigilante, es decir, que estamos pendientes de los movimientos, de cómo afectan a los animales, y cada cosa puede tener una estrategia. A veces puede estar muy bien mandar un montón de correos y una acción así como muy concreta, otras veces puede estar mejor algo público y hacer un tweetstorm y llenar las redes y generar mucha movilización. Otras veces puede ser interesante pedir reuniones y llevar propuestas, ¿no? Creo que también eso también es interesante, que las entidades pidáis reuniones, os sentéis, llevéis proyectos, llevéis propuestas, ¿no? Entonces yo creo que cada campaña puede tener unas vías, incluso varias vías sería lo ideal, pero creo que lo importante es eso, ¿no? Que quienes están tomando decisiones políticas, pues como hablábamos antes, sientan que el impacto que tienen sus decisiones sobre los animales, pues hay buena parte de la ciudadanía que lo está teniendo en cuenta, que tiene alternativas que ofrecer y que tiene además, bueno, pues que está vigilante, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, y creo que hasta ahora el movimiento de defensa de los animales lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien, y os animo a que lo sigáis haciendo y a que no elijáis, que utilicéis todas las herramientas a vuestra disposición de participación ciudadana, como son las mesas de los foros locales, que las defendáis, que las protejáis y que estéis ahí para que todas las vías de participación ciudadana sean vías abiertas también para los animales, ¿no? Pues muchas gracias. Lamentablemente lo tenemos que dejar aquí porque es que ahora viene otra ponencia, pero ojo, que sepáis que ha sido un auténtico gustazo teneros aquí y que muchísimas gracias por respondernos, por contarnos, y que ojalá os veamos más veces, que ya intentaremos que sea así, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, y os dejamos ahora con la charla que os hemos comentado, Cotorrofobia, 40 años de mala prensa. Va a estar encargada de darla Sergio Barbero, que es un veterinario experto en animales exóticos y que os aseguro que sabe un montón de todo esto. Muchas gracias a todas, a todos, y nos vemos. Venga, hasta luego.